Y en este programa de Zona Cero tenemos acá a nuestra invitada con quien vamos a cerrar la noche, los minutos finales, porque realmente es algo muy interesante, quiero que la conozcan. Es Virginia Maineri, ella es especialista en comunicación, marketing y sustentabilidad. ¿Vieron cuando ahora ves una propaganda, un banco, una empresa, cualquier cosa te ponen la palabra sustentable? ¿Sí? Somos sustentables o esto es sustentable. Es una palabra de moda, ¿sí? De esas que se empiezan a utilizar y se ponen, pero realmente hay que ver si quien dice que tiene un servicio o un proceso sustentable realmente lo es. Por eso decimos, queremos ir más allá del eslogan. Y ella es la persona indicada para que nos cuente sobre esto. Así que bienvenida, Virginia, un gusto. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias también por abrir el debate. Como decías vos, es un tema súper interesante y un poco cuando insertabas ahí el título para la teleaudiencia que por ahí no está tan familiarizada con los términos, el eslogan, como decía acá, es esa frase, eso que acompaña, que trata de ser un fiel reflejo, por así decirlo, de los atributos o los valores que más destacan a una empresa, a una compañía, a una organización. Y como un poco recapitulábamos también, hoy en día se podría decir que están un poquito más de moda hablar de sostenibilidad, de ser sustentables, pero no siempre están como se dice, y eso muchas veces se denomina o se llama greenwashing, ¿no? Que es este lavado verde, cuando posiblemente un producto no es lo suficientemente sustentable, sus procesos no están chequeados, su etiquetado muchas veces no corresponde realmente cuando un producto, por ejemplo, dice es orgánico o este producto es 100% reciclable. O su actividad, una empresa. Tal cual. También, ¿no? Y es una realidad, muchas veces se utiliza de mala manera y digo, no quiero acá hacer ninguna publicidad, pero muchas veces vemos, por ejemplo, en la tele, en un montón de espacios, por ejemplo, comidas rápidas que tienen su logo verde, ¿no? Y bueno, y ahí decimos, realmente es un poco un lavado. ¿Por qué? Porque... Un contrasentido. Tal cual, digo, usan continuamente plásticos o papelería o descartables, que son eso, ¿no? 100% descartables de un solo uso. No sabemos si después vuelven al sistema o los vuelven a reciclar. Y también eso, ¿no? De la comida rápida y me voy, bueno, realmente qué hay de sustentable o de sostenibles en esos procesos, ¿no? de alimentación consciente, por ejemplo, yendo a un ejemplo simple como puede ser un local de comidas rápidas. Claro. ¿Por qué te atrapó y por qué la especialización en este tema? Bueno, ¿por qué me atrapó? Creo que me fue picando el bichito en los últimos años, si bien yo venía trabajando en tercer sector, en una cámara empresaria, desde muy chica formo parte de redes de mujeres empresarias, de emprendedores, y empecé a ver un poco esto, ¿no? Que hay diferentes formas de cierta manera que un negocio sea rentable, pero yo creo que el valor agregado está en esto, ¿no? En poder generar un impacto positivo. ¿Y cuándo se genera un impacto positivo? Cuando en los negocios no solamente se contempla esta parte, ¿no? de ser rentables, de ser económicamente sustentables, sino además sumar dos aspectos que son súper importantes. Por un lado, estar en el equilibrio con el medio ambiente y por otro lado, poner a las personas en el centro. Y esto también es un recorrido que viene haciendo el marketing, ¿no? En la última era podemos hablar de un marketing ya no ni siquiera 3.0, sino un marketing 4.0 y 100% focalizado en poner a las personas en el centro y cuáles son sus necesidades. Entonces, a partir de empezar a pensar esto, ¿no? Bueno, ¿cómo impacto positivamente? ¿De qué manera? Y sobre todo pensando, ¿no? ¿Qué estoy haciendo hoy y qué voy a dejar en las generaciones futuras? Y ahí es donde uno empieza a pensar, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué trabajar? ¿Cómo empezar a hacer para que las generaciones futuras vivan y convivan en un ecosistema equilibrado, ¿no? Claramente lo que hablas es, más allá de la necesidad por ahí de todo este tema de que sea ya, por distintas cuestiones, claramente es un tema que hay que pensarlo a largo plazo, como un proceso de muchas etapas, ¿no? De lograr un objetivo definitivo en el corto plazo, ¿es así?
100% de acuerdo. Hace poquitito hablábamos de esto, ¿no? De que es más que una carrera, es un maratón. ¿Por qué? Porque es un proceso largo, pero también muchas veces cuando los procesos son tan largos generan, ¿no? Como ese miedito y nunca se comienza. Y ahí un poco mi consejo es, bueno, comencemos, veamos con qué podemos arrancar. Creo que no en vano, en esto que hablás vos de a largo plazo, las Naciones Unidas en 2015 promulgan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos objetivos que de cierta manera los empezamos a ver últimamente más en los medios y hablan específicamente de esto, de una oportunidad, de una capacidad de mejora con metas concretas para empezar a trabajar desde ahora para llegar al 2030. Insisto, ¿no? En esto, en más armonía, en igualdad de oportunidades, en fuentes de trabajo digna, en hambre cero, y cada uno desde su espacio, cómo trata de esto, ¿no? De sumarse y de articular con estos objetivos para poder estar en una mejor armonía, ¿no? Entre todos. Acá imagino dos puntales, ¿no? Uno, lo que es la educación, ¿sí? de los chicos, de los pequeños, desde muy chico, empezar a machacarle el tema, ¿no? A las nuevas generaciones. Y por otro lado, ¿qué se puede hacer desde el papel de uno, como vos decís, por ahí con pequeños gestos a nivel hogar, pero también desde el punto de vista de uno como consumidor? ¿Qué se puede hacer? Bueno, como decís vos, los chicos son un poco los grandes responsables del cambio que vamos a tener a futuro. Los motores de cambio, como se dice. Tal cual. ¿Por qué? Porque son los que van a la casa y dicen, en el jardín hoy reciclé el rollito de papel higiénico y hice un títere, y vienen a mostrarte ese títere. Y ahí empezamos a tener en consideración qué generamos y qué podemos regenerar con eso que posiblemente en otro momento lo tirábamos. Entonces, por un lado, en el aspecto de consumidores está demostrado con estudios, ¿no? Que hoy en día los consumidores, dentro de los atributos que reconocen y que valorizan dentro de sus marcas, empiezan a tener en cuenta esto. Por un lado, la transparencia, y por otro lado, la responsabilidad que tienen en la creación, por ejemplo, de sus productos. Y están más aptos o más predispuestos a consumir en aquellas marcas que se sienten más identificados por los valores que promulga y por esta empatía, ¿no? En el proceso de creación de esos productos o servicios que distribuyen. Entonces ahí vemos como consumidor que también hay una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque posiblemente si podemos elegir, no sé, entre un calzado común y corrientes y entre una empresa de nacionalidad argentina, específicamente que está emplazada en Mendoza y que construye calzados con neumáticos en desuso y que a su vez toma como recursos humanos a personas dentro de las cárceles, ahí vemos como un producto tan simple de consumo masivo como es una zapatilla y que por ahí muchas veces no nos damos cuenta, nos puede impactar y cómo contribuimos en toda una cadena de valor, ¿no? Desde un producto que es reciclado, que forma parte de la economía circular y que a su vez tiene un foco 100% social. ¿Por qué? Porque emplea a personas que muchas veces lamentablemente no se tienen en cuenta dentro de un sistema productivo, ¿no? Por lo que decís claramente, es un cambio de mentalidad, un cambio de sistema y un largo maratón, podríamos decir, ¿no? Para lograr algo así, este cambio que mencionás. Interesante lo que vos decís. ¿Cuál es tu función? Vos estás asesorando también, asesorás a empresas, sos parte de un jurado, de un premio verde, por así decirlo, a nivel internacional, que premia qué cosa, evalúa proyectos, ¿sí? Que tengan que ver con esta cuestión y los ayudan a desarrollarse una vez elegidos. Parte de esto es contarnos lo que es este premio que se denomina exactamente. Premios Verdes. Premios Verdes, exactamente. Sí. Bueno, gracias por traerlo acá a colación. Como comentabas, hoy en día me desempeño como consultora, acompañando a empresas, organizaciones,
generando comunicación digital positiva y acompañando en sus procesos de cambios. Y a su vez, como decís vos, tuve la reciente noticia de haber sido seleccionada como embajadora para Premios Verdes, que como un poco adelantabas, es un premio que de cierta manera visibiliza o reconoce aquellos proyectos que, como hablábamos hace un ratito, reconoce aquellos que tienen no solamente el impacto económico, sino el ambiental y el social dentro de su proceso, dentro de su modelo de negocio. Quedaron 500 proyectos seleccionados. Argentina, por lo general, siempre está ahí en el ranking de los 3 primeros puestos de los países que mayor cantidad de proyectos llegan a la final, y ahora en abril se va a dar esta gran alfombra verde que otorga esta premiación a diferentes proyectos de diferentes características que ingresan en diferentes categorías. Y como decís vos, es esto, es un reconocimiento, es una palmada en el hombro de aquellos que están haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque luego les da posibilidades de financiamiento, de rondas de negocio y de sobre todo compartir una comunidad con emprendedores, con empresas, con cooperativas, con organizaciones que están haciendo lo mismo. Virginia, un gusto poder charlar con vos. Da para mucho más, por supuesto, así que el agradecimiento para poder, por lo menos, tener estos minutitos para conocerte, para que le cuentes también a la audiencia este trabajo que haces. Una cuestión muy, como decimos, muy que se habla mucho, pero hay que ver, ¿no? Hay que empezar a ejercerlo de manera más responsable y efectiva, y también empezar a reconocer, como decía, hacer una selección. Esto que te dice soy sustentable o que tengo este proceso, bueno, a ver si realmente lo es. Bueno, ¿hay controladores de eso? Mira, sí, hay controladores, por ejemplo, Sistema B Internacional, de cierta manera, no me gusta decir que son por ahí controladores, pero sí formar parte y tener un sello B. Certifican. Certifican, esa es la palabra, certifican aquellas empresas que tienen impacto positivo. En Argentina, por ejemplo, hay más de 150 empresas que ya tienen el sellito y más de 800 en toda Latinoamérica, así que después ahí las googlean y se fijan. Hay, por ejemplo, una reconocida marca de agua embotellada que tiene la letra B atrás, y eso significa que sus procesos están certificados y que son una empresa de impacto positivo. La empresa de agua que hoy está promocionando su propio producto, diciendo que ya son botellas hechas de otras botellas. También. ¿Esa es? Sí. Bien. Gracias por venir. No, a ustedes por invitarme, y bueno, muy contenta de poder compartir, y ojalá que más personas se animen, ¿no?, a esto, a empezar a repasar cuáles son sus hábitos, y ojalá que entre todos podamos contribuir a un futuro más sostenible. Gracias por venir.